Hola a todos y bienvenidos a nuestro quinto episodio del podcast de Wigo Motorsport. Hoy tenemos con nosotros a Marta Mariño y a Iván Blas, quienes desempeñan un papel fundamental en el equipo. Bienvenidos al podcast, chicos. Muy Hola, buenas. ¿qué tal? Bueno, para empezar un poco, contarnos cómo llegasteis al equipo y al proyecto y cuál es vuestro recorrido en estos últimos meses en el equipo. Bueno, pues yo entré en el equipo hace casi un año ya, en la mid-season del año pasado, más que nada por la ampliación que hicieron por las pruebas estáticas, que es básicamente lo que sigo haciendo ahora mismo, el business plan del que hablaremos más tarde. Yo entré gracias a eso, a la ampliación de autónomo de las pruebas estáticas, ya que se enteraron un poquito tarde de que iban a participar en la competición de Reino Unido de autónomo. Entonces entramos ahí en esa mid-season, empezamos a preparar el plan de negocio, fuimos a Reino Unido y bueno, yo presenté el plan de negocio junto con mi compañero Oscar en Reino Unido. Y ahora, en esta temporada, un poco más reciente, lo que estoy haciendo es eso, llevar el plan de negocio junto con otras 3 personas eh, y estoy bastante metida también en el departamento de organización y marketing. Pues yo en mi caso entré hace 3 años al equipo. Este es ya mi tercer año, vaya. El primer año estuve en el departamento de coche autónomo. El segundo año estuve en el departamento de electrónica, en el que todavía sigo. Y a día de hoy, al margen de estar en ese departamento, pues coordino las pruebas de Cost y Manufacturing, de Engineering Design y el Uptime Simulation. Y además de todo esto, pues tengo el honor de ser piloto del equipo. Esta semana, de hecho, Iván, estuviste en PTC, en la Escuela de Pilotos en el circuito de Pastoriza, en Lugo. Cuéntanos un poco qué tal la experiencia, porque creo que estuvo bastante bien. Sí, estuvimos antes de ayer en PTC, en La Pastoriza. Básicamente fue un curso de técnicas y de conducción deportiva, de competición. La verdad que yo en mi caso aprendí bastante, sobre todo tanto temas teóricos como prácticos a la hora de conducir el coche y de entenderlo. Y la verdad que una experiencia muy buena y que a todos los pilotos nos ayudó sin ninguna duda, vaya. Con ganas de volver con nuestro coche, con nuestro Fórmula, ese circuito y probarlo ahí. Porque el circuito es, bueno, cuéntanos un poquito cómo es el circuito. Es un circuito de karts, ¿no? Si no me equivoco. Sí, el Bueno, circuito se pensó para karting, es un circuito muy ratonero, con mucha curva cerrada, bastante horquilla, no es un circuito rápido y para aprender sobre todo donde se gana el tiempo en los circuitos, que es en las curvas, está súper bien y creo que es un circuito que incluso podría ser perfectamente válido para Fórmula Student, por eso llevar nuestro coche puede ser muy interesante. bueno, vamos a pasar un poco a hablar sobre los puntos clave dentro de las competiciones, que a veces se olvida un poco que son pues las pruebas estáticas de Fórmula Student. Marta y Iván nos van a explicar un poco por qué fueron los responsables de llevar a cabo estas pruebas estáticas y este año siguen estando en el equipo para desenvolver estas pruebas. ¿En qué consisten y en qué se diferencian las pruebas estáticas? Bueno, las pruebas estáticas, hay que diferenciar entre las pruebas estáticas de combustión y de autónomo, que nosotros tenemos las dos categorías. Y bueno, las pruebas estáticas de combustión las va a explicar un poco más en profundidad mi compañero Iván. Y yo llevo las pruebas estáticas de los business plan, tanto la de combustión como la de autónomo. Y luego en autónomo también tienen el Real World AI, el ADR y el Simulation. Pero bueno, yo eso os voy a hablar del business plan y bueno, del business plan de combustión y de autónomo. Y las pruebas estáticas son entre 300 y 400 puntos dependiendo de las competiciones. Por ejemplo, en Alemania son 315 puntos, creo, en combustión, por la normativa de Alemania, que es por la que se rige la mayor parte de competiciones europeas. Y luego en la de Reino Unido son, por ejemplo, las de combustión son 390 puntos, las pruebas estáticas, y en autónomo son 450, de un total de 1000 puntos.
Bueno, pues yo en mi caso, como dije antes, las pruebas que coordino son el Cost, Design y Lifetime Simulation, y principalmente las dos primeras, ya que esta última solo existe en la competición de Reino Unido y el que se encargó de hacerlo el año pasado y este año en principio seguirá siendo lo mismo, va a ser Gabriel, el chico que vino la semana pasada con Beiro. Y es una prueba básicamente con un software que la propia competición te da, has de recrear, por así decirlo, nuestro coche y en un circuito que ellos te especifican, conseguir hacer el menor tiempo posible, tocando básicamente reglajes del coche, setup y demás. Las otras dos pruebas, el Custom Manufacturing, se divide en 3/4 documentos. 3 de ellos son para preparar con antelación, que son el BOM, el Bill of Materials básicamente, el Cost Explanation File y el Supporting Material. Y ese cuarto documento, que es un poco entre comillas, no puedes prepararlo desde ya porque es un documento llamado el Real Case Scenario, que es básicamente prepararte para un escenario real y defender un tema sobre una temática que la competición te da. Muchas veces son temas como, por ejemplo, tienes que reducir un 15% la huella de carbono y solo cuentas con un 5% más de beneficio. ¿Qué harías? Por ejemplo, el año pasado, para Barcelona, tocó un tema que era fabricar el mismo chasis que tenemos ahora mismo, pero contábamos con un tanto por ciento menos de presupuesto. Entonces, pues tienes que un poco, ahí sí que entrar en fuego real y ver un poco, jugar con los números y ver qué puedes hacer, qué puedes modificar, qué puedes optimizar de tus procesos de fabricación. Y por último, design, que es un poco buscar una justificación técnica a cómo se hace el coche y por qué se hace de esta manera. Y para ello, pues te apoyas en cálculos, en simulaciones, etcétera, etcétera. También en pruebas empíricas que hagas en pista del coche. Generalmente el design se divide por categorías que suelen estar bastante ligadas a cada departamento, ¿no? Hay es una categoría de aerodinámica, otra categoría de propulsión, con otros nombres, vaya, pero vienen siendo eso. Con estas pruebas, Iván, ¿qué es lo que qué objetivos se persiguen? Pues Demostrar un poco cómo sería la apuesta al mundo real del coche, ¿no? sí, o sea, básicamente con el cost lo que buscan es que seas capaz de, o sea, mostrar que al margen de fabricar el coche, mostrar que tienes conocimientos de por qué lo fabricas así, cómo fabricarlo y qué procesos se pueden optimizar de cara a otros años. O sea, es un poco eso. Y con el design también es demostrar que haces las cosas con un fundamento, una razón y un sentido. Que no hacer según se te va ocurriendo, sino que pruebas cosas, simulas y demás. Es como un poco simular un trabajo real de fabricar un vehículo, ¿no? Eso siempre adaptado a formulación, lógicamente, que es la competición, vaya. Bueno, dentro de las competiciones de Fórmula Student, el coche autónomo tiene un peso en la puntuación bastante importante y las pruebas estáticas dentro del coche autónomo también tienen un peso bastante relevante. ¿En qué consisten y qué tipo de pruebas tienen estáticas para el coche autónomo, Marta? Bueno, sí, realmente el coche autónomo va como, por así decirlo, aparte, son como dos competiciones distintas, o sea, quiere decir, dos modalidades de la competición distintas no van juntos, combustión y autónomo. De hecho, se presentan como dos equipos distintos. Y bueno, en autónomo tienen el business plan, que es el que presento yo, que básicamente se basa en hacer un plan de negocio sobre sobre un software autónomo que tenemos que darles a los... Vale, perdona. Es como si nos presentáramos ante un jurado que son inversores de nuestra idea, que fingen ser especialistas en marketing, en negocios y en todo esto. Esto es en los dos planes de negocio, tanto en el de combustión como en el de autónomo. Y en el de autónomo tenemos que vender un software autónomo con todo el pack, con el software y el hardware, pero vaya, lo interesante es que nosotros diseñamos ese software y básicamente se centra en eso. Luego tienen el real world, que es un poco lo que decía Iván también de una de sus pruebas, de que se basa en demostrar si hoy en día el mundo está preparado para los coches autónomos, para que salgan a la calle de vida normal, y el ADR, que es algo un poco más técnico y bueno, que básicamente es el Autonomous Design Report.
y luego el simulation. Y ya son pruebas en las que no me puedo meter tanto en profundidad. Bueno, entrando en competición, dentro de las pruebas estáticas, supongo que también habrá alguna anécdota o algo divertido que haya pasado, bueno, durante la temporada pasada o estos 3 años que estuviste, en tu caso, Iván. ¿Tienes alguna anécdota que puedas compartir con nosotros? Sí, esta es bastante curiosa, ya que este año, pues eso, revisando la normativa nueva, vi que había algunos cambios en la parte de coste. Suele ser un apartado de norma que no se toca mucho y se mantiene bastante fijo y me extrañó. Y el cambio de norma básicamente era que antes se daba un poco por hecho que no se podía repostar combustible en el monoplaza sin haber pasado la prueba estática de tilt test, que es básicamente la que se inclina el coche. eh, y pues se daba por hecho. El tema es que el año pasado en Reino Unido, mientras estábamos presentando el coste, ya estaba casi finalizado, pues nuestro coche empezó a fugar gasolina. Y a partir de ahí incluyeron una frasecita en la norma, un apartadito, que pone que a ninguna prueba estática se puede asistir con el coche con combustible en su depósito. Entonces, pues bueno, es un poco una norma que pusimos porque nosotros hiciéramos que la pusieran. Está un poco gracioso. Porque la prueba, en este caso, la prueba que estás comentando, es una prueba en la que con todos los coches que van a competir, los inclinan, ¿no? A una Sí, o sea, bastantes. es una prueba de seguridad previa a las dinámicas que te exigen hacer. Pero bueno, aunque no la consigas completar, las estáticas son independientes en ese sentido. O sea, puedes presentarlas igual, vaya. Dentro de este tipo de pruebas, ¿hay alguna prueba así curiosa que digas tú destacable, aparte de la de inclinación? No, son inspecciones técnicas que marca la normativa, no, no hay ninguna así. La de inclinación es la más llamativa porque tú estás viendo tu coche y dices que no lo inclinen más, que no lo inclinen más, porque da algún respeto, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero son pruebas recogidas en norma todas, vaya. ¿Y tú, Marta, tienes alguna anécdota así curiosa de este último año que estuviste en el equipo? La verdad es que no se me ocurre nada así en concreto, más allá de mm, todo el caos que resulta en general el llevar a cabo una competición, todo el intentar hacer la comida para 40 personas en un día, que no salga todo crudo, pero bueno, al final todo salió muy bien, así que nada, no se me ocurre nada en concreto. Bueno, ahora doy paso a ver si queréis profundizar así en algún otro punto de lo que son las pruebas estáticas. Si queréis comentar algo importante o algo que sea curioso. Yo en mi caso puedo profundizar un poco más el cost, en qué es un poco cada documento, que antes simplemente los mencioné. Como bien dije, el BOM, que es el documento principal, es el Bill of Materials, que es, por así decirlo, una lista de todas las piezas de las que se compone el coche. Y dentro de ese BOM hay varios sistemas, por así decirlo, de los que te piden que hagas un CBOM, que es lo mismo, pero incluyendo costes, y un DBOM, que es lo mismo, pero profundizando más. Es decir, no solo tienes que poner la pieza en concreto, sino entrar en esa pieza, de qué material es, qué procesos tiene. em, pues, es decir, es como explicar un poco en profundidad esa pieza, no solo mencionarlo. Después Sí, otro documento, el Cost Explanation File, es como el documento en el que básicamente explicas qué criterios has tomado y cómo has hecho tu coste. Entonces explicas un poco qué procesos tienes en cuenta, cómo calculas los costes de X cosa, porque muchas veces los costes no todas las piezas son compradas directamente, que el coste es directo, lo que me dice Amazon que vale. Las piezas que son fabricadas por nosotros mismos hay que buscar un sistema de saber el valor que tienen, es decir, teniendo en cuenta el material, la mano de obra, la luz que se gasta en hacer esa pieza, etcétera. Entonces en el Cost Explanation File pues, se recoge un poco esto todo. Luego también está ya el Supporting Materials, que es básicamente un PDF larguísimo, una libreta larguísima, en la que se incluyen planos de todas las piezas del coche. Las piezas que previamente has citado en el BOM
pues ahí deben aparecer sus planos con sus tolerancias, su material, su medida. Es como un poco, por así decirlo, el plano que le manda el ingeniero que diseña al que se va a encargar de fabricarlo. Pues ahí debe aparecer recogido, ¿vale? Y luego está el que comenté, el Real Case Scenario, que es un poco lo que expliqué antes. En el caso de las piezas y todo lo que forma parte del coche, ¿cómo consigues saber los precios? O sea, tienes que hacer una consulta bastante exhaustiva, porque al final son materiales que cambian mucho de precio, fluctúan bastante. En vuestro caso, muchos son proveedores que colaboran con vosotros de forma altruista, no sabes el valor realmente del mercado. Sí, eso es lo más complejo quizás, porque tienes que crearte, por así decirlo, tu propio sistema de costes, en el que tú en base a unos criterios, pues eres capaz de cuantificar lo que vale cada pieza. Lógicamente no vas a tener la exactitud 100% de que tendrías si lo compras y te pasan una factura con un precio X, pero la idea es aproximarse todo lo posible a ello. Y pues lo complejo y lo bonito a la vez es entrar en mil detalles y mil variables a tener en cuenta. Que si el transporte, que si la luz en esta época del año va a estar más cara, etcétera. O sea, si siempre hay variables que te van a afectar y cuanto más tengas en cuenta, más complejo se vuelve, pero a la vez es más bonito y es más preciso. Y claro, es un poco lo que explicas. Si tú una pieza la compras, como dije antes, a Amazon, pues ese es su precio. Pero igual una pieza mecanizada en concreta que un patrocinador nos hace y no sabemos su precio directo, pues tenemos que tener en cuenta cuánto material se usa, cuánto material se desperdicia, cuánto consume la máquina, cuánto tiempo estuvo funcionando la máquina, cuántas horas estuvo el operario encargado de supervisar la máquina ahí delante, etcétera. Entonces son muchas variables que es un poco una locura si no controlas todo bien. Claro. Eso ya sin entrar en la parte que también es una barbaridad, por así decirlo, de todas las piezas que hay en el coche. O sea, no se te puede escapar ninguna. Un amigo mío que está trabajando ahora en Alfa Tauri, que estuvo en el equipo de Maz, de la Carlos III, me comentó que cuando él fue encargado de Cost, minutos antes de la presentación, estaba mirando para el coche y se fijó que en las ruedas tenía los tapones de rueda por donde se inflan, vaya. Y Ujú. dijo, hostia, no los he puesto en el BOM. Entonces los quitó y se los metió en el bolsillo. Y los jueces le preguntaron, oye, ¿los tapones de rueda? Y él básicamente le dijo que eran para reducir peso y que no los llevaban. Vale, Entonces vale. el O sea, nivel de eso el nivel de exhaustivo llega sí, bastante lejos. es enorme. O sea, y cada cosa que se te olvide o qué tal son menos puntos en la prueba. Ahora un poco para entrar en lo que es el business plan, tengo entendido que la temporada pasada no hubo mucho tiempo para la realización de este business plan, Marta. ¿Cómo es llevar a cabo el business plan? Y ahora que este año ya tenéis más tiempo, explica un poco lo que es la hoja de ruta para este año, sin Bueno, desvelar este mucho, año, claro. sí, claro, por ejemplo, el de combustión sí que no te puedo decir del todo la idea porque cada equipo tiene una idea distinta. Nosotros, por ejemplo, el año pasado, llevamos el año pasado una idea de un Scalestri adaptado con los coches de nuestro equipo. Porque bueno, molaba mucho porque era una idea que bueno, reflejaba la infancia de todo el mundo, tal, no sé qué. Y era una idea muy dinámica y muy divertida, distinta, pero no se adaptó del todo a la normativa de Reino Unido, así que este año la tuvimos que modificar un poco. Y bueno, en cuanto al tiempo, sí, el año pasado, para que os hagáis una idea, este año empezamos en septiembre, octubre de este año, más bien octubre, y el año pasado se enteraron de que iban a participar con Autónomo, que fue el business que fui a presentar yo, en enero, febrero y no empezamos a prepararlo todo hasta abril. Así que sí que la verdad es que fuimos muy justos de tiempo y este año queremos mejorar bastante toda la organización y todo, más que nada por eso, porque ahora tenemos mucho más tiempo y mucha más información de la que teníamos el año pasado. Y, y nada, no sé muy bien qué más podría contarte. Eh, nada, este año estamos dividiendo un poco mejor los procesos del business y el análisis un poco de, de todo lo que conllevaría montar una empresa desde la fabricación del producto, tanto del de combustión, que vendrían a ser los coches y bueno, todo el resto de cosillas que necesitaríamos,
como el software, implantar el software en el hardware y bueno, todos los costes, todo el tiempo que se necesita, los profesionales que tendríamos que contratar para ello y bueno, también las infraestructuras, la luz y todo esto. Mm, Y, y luego hasta también la parte de marketing, un poco de cómo se vendería ese producto, no tanto, sino sacarle las partes buenas del producto para vendérselo a los inversores, no tanto al mercado general. Todo esto, Marta, ¿hay algo donde tú puedas coger, o sea, centrarte para encarar la presentación de una manera, o es todo a base de leer en internet o libros, o contáis con algún tipo de ayuda profesional? Porque me imagino que al final preparar un proyecto de marketing como es este, una presentación de un business plan, no es nada sencillo. Sí, bueno, contamos con profesionales muy buenos como profesores de la Universidad de Vigo, profesores de económicas. Luego nos está ayudando también un advisor que es profesor de la SEI, de la Facultad de Ingeniería, luego profesores de la de Económicas, por ejemplo, también nos ayudan a preparar lo que viene siendo más la expresión corporal para la presentación en sí. Y, y luego también profesionales desde el sector de la automoción tenemos pensado contactar con algún que otro profesional del mundo del que queremos hacer el business de combustión. Y bueno, eso todavía aún no lo probamos, pero a ver qué tal va. Y nada, sobre todo profesores, que la verdad es que se lo agradecemos un montón. Bueno, me imagino que estas presentaciones son todas en inglés, claro, porque son en Reino Unido. ¿Cómo es eso a la hora de encarar una presentación que ya es compleja de por sí, cuando no es tu idioma habitual, me imagino? Bueno, tienes que preparártelo muy bien, tienes que saber sobre todo todas esas palabras, esas keywords, las palabras más importantes que igual no son tan conocidas simplemente por haber estudiado inglés, tienes que tenértelas muy en cuenta y, y nada, estudiar, lo de siempre es saberse un idioma y saberte la presentación que tú vas a tener, pero sobre todo entenderla y poder tener palabras que significan lo mismo y nada. Mucha suerte también entendiendo a los jueces, en Inglaterra sobre todo. Tuvimos algún problema porque los jueces no son tampoco todos ingleses, hay jueces de distintas nacionalidades, entonces cada acento también es distinto. Así que tienes que tener el oído muy agudo y bueno, prepararte muy bien el tema del idioma. Y bueno, Además, además del trabajo de investigación que requiere lo que es la presentación, ¿qué es lo que buscan los jueces? Un poco ¿qué es en lo que se fijan en la presentación del proyecto? en el business la originalidad. Mm, Les gusta, todo tiene que estar centrado en el coche, pero les gusta mucho que seamos originales. Bueno, por último, una pregunta así en general para los dos. Eh, ¿Tenéis algún consejo para alguien que le puedan interesar este tipo de pruebas dentro del Formula Student? Que no le tengan miedo y que las cojan con gusto, que muchas veces se habla de las estáticas como un trámite que hay que hacerlo sí o sí, pero al menos en mi caso, tanto cost como design, dedicándole tiempo, recursos y demás, son mucho más bonitas de lo que puede parecer desde fuera. Es cierto que a lo que a todos nos gusta es ver el coche rodar y competir en las pruebas dinámicas, que realmente es la finalidad principal de la Fórmula Student, sacar un coche adelante que corra, pero las pruebas estáticas que lo rodean también son muy bonitas. Sobre todo eso, si se cogen con ganas, con tiempo y con ilusión. Bueno, pues si queréis comentar algo más, si no, finalizamos el podcast de esta semana. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nada, esperamos veros pronto en otro podcast y muchas gracias por estar ahí. Un saludo a Iván y a Marta. Muchísimas gracias, Anton. Un Nada, placer. muchas gracias a ti. Nos vemos la próxima semana. Gracias. A ti, adiós.